Muy buenas noches, le damos la bienvenida aquí en 8-9-10. Les agradecemos mucho que nos acompañen en una nueva edición, número, si no me equivoco, número 16. Así que agradecemos mucho que nos acompañen. Los que quieran mandar mensajes lo pueden hacer a través de Facebook, poniendo canal TLB1, Toda la Verdad Primero. Y después los que quieran ver los programas lo pueden hacer en diferido a través de YouTube, poniendo youtube.com/canal TLB1, y ahí va a ver toda la programación que emite TLB1 para todos ustedes. Hoy, por supuesto, que queremos estimular, siendo 6 de noviembre, la movida que hay el 8 de noviembre en el Obelisco. Suponemos que va a haber una gran multitud. Creo que la gente está muy disconforme, ya ha sumado cada vez más gente disconforme. Si no me equivoco, el 13 de septiembre hubo alrededor de 200.000 personas, se supone que va a ser mucho más que esas 200.000 personas. Y bueno, será un mensaje al gobierno kirchnerista de Cristina, que bueno, que o va a tener que cambiar las cosas o en breve va a tener que irse. Eso es un poco el objetivo que tiene toda esta movida. O hace sentido a que los argentinos somos los 40 millones y que hay una gran proporción disconforme que es la que sale en todo el país y en el mundo, sino que también tiene que ayornarse a lo que esta, entre comillas, democracia que tenemos en la Argentina va a tener que ajustarse a ella, porque es, si no, en desmedro de todos los argentinos. Después hay muchas movidas en relación al 8 de noviembre, muchos llamados, mucha gente que, bueno, que se suma a esta convocatoria. Así que, bueno, esperamos que el 8 de noviembre explote y podamos seguir adelante con una Argentina normal, con una Argentina que esperamos todos sea vivible, aunque no ponemos todas las esperanzas porque los que gobiernan no es exactamente el espíritu que tienen de unidad, sino de sector. Y bueno, y esa es la política que han aplicado, ese es el fundamentalismo en el que se basan, y bueno, y esa es la democracia y la Argentina que nos toca vivir, por lo menos hasta que en algún momento este hilo tan fino se corte. Hoy tenemos una personalidad, la verdad que yo estoy muy orgulloso de tenerlo aquí en el programa. El médico, cardiólogo, profesor, ¿cierto?, de filosofía, de medicina, de antropología y ética de la Universidad de FASTA. Es también asesor del rectorado, del rectorado en la UCA de La Plata, en la Universidad Católica de La Plata. Es un hombre muy prominente en el campo también de la filosofía. Es graduado en la Universidad de Navarra, que le han dado la licenciatura en filosofía, y bueno, en cardiología en la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco. Tengo el gusto de presentar a Mario Caponeto. Mario Caponeto, muchas gracias por estar aquí en 8-9-10. Muchas gracias, es un honor estar en tu programa, muy amable. El honor es mío, y el honor es para muchos amigos, mucha gente que no conoce, y mucha gente que se tiene que desayunar, que hay gente muy valiosa en la Argentina, y que bueno, vos sos uno de los de la lista más prominentes. Y te agradezco los elogios. De familia que no también, merezco, ¿no? Sí. Te aclaro que Mario Caponeto es casado con la hija de Bruno Yenta, que fue uno de los grandes catedráticos, filósofos, estudiosos católicos de la Argentina de la década del 70, 60, que fue, digamos, un hombre cuyas publicaciones eran de consulta de hombres de Fuerzas Armadas, de la gran política, de la aviación, en fin, y que fue muerto criminalmente por la guerrilla marxista, que son muchos de los que nos gobiernan hoy en día, y que son ministros y secretarios y diputados y senadores. Así que bueno, vuelvo a agradecerte que estés acá en el programa. Al contrario, agradecido soy yo. Hace poquito escribiste una carta muy linda, linda, que el título lleva Una nueva derrota de Insengrad. Y me gustaría que nos contaras por qué esta nota y en referencia a qué era. El título de la nota me lo inspiró mi nieta, una adolescente de 14 años. Bueno, se refiere a los episodios que tuvieron lugar el pasado 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos,
en la Catedral Metropolitana, cuando un grupo de abortistas, un grupo bastante numeroso de personas que venían manifestándose desde Plaza Congreso, avanzaron hacia Plaza de Mayo e intentaron avanzar sobre la Catedral Metropolitana repitiendo el modus operandi que siempre esa gente tiene, ¿no? Que ha habido otros episodios similares en el interior, ya había etcétera, habido en Posadas, en etcétera. Bueno, Neuquén, en Neuquén, en La Plata en La mismo, Plata, en Córdoba, en Córdoba, en Paraná, etcétera, Tucumán. Bueno, ahí hubo, digamos, un enfrentamiento realmente, ¿no? Que gracias a Dios no llegó a mayores por la presencia muy prudente de la policía, que realmente estuvo presente allí, conteniendo a costa de un efectivo herido, hubo un efectivo policial herido por los abortistas, pero la policía contuvo. Y de esa manera se evitó que hubiera un mayor enfrentamiento con consecuencias que podían haber sido impredecibles, ¿no? Bueno, el hecho es que había un grupo de católicos, un grupo de laicos católicos, con acompañamiento de algunos sacerdotes, que se apostó en la escalinata de la catedral, algunos detrás de la valla policial, otros delante de la valla policial, y hubo ahí, digamos, una resistencia, una batalla, ¿sí? Hablando metafóricamente, ¿no? Batalla verbal, digamos. Una batalla verbal y también con algunos, según me dijeron, yo no estuve, lamentablemente no estuve presente, pero hubo también algunos empujones, etcétera, ¿no? Sí, se llegar a mayores. Pues, repito, la presencia policial fue realmente contuvo tipo muy de contenedora, sí. Y bueno, al día siguiente de este episodio, cuando mi nieta me relata el episodio, ella que es muy lectora de Tolkien, me dice que le hacía acordar a esa famosa batalla del Señor de los Anillos, donde un pequeño ejército de la tierra de Rohan, que es la tierra del bien en la mitología tolkieniana, ¿no es cierto?, se enfrenta a un numerosísimo ejército de la tierra del mal, que es Isengard, que está constituido por estos orcos, semiorcos, etc., estos personajes míticos tan propios de la literatura tolkieniana, a la cual mi nieta es muy afecta, ¿no? Y al principio, claro, cuando yo escuché ese relato, donde mi nieta hacía esa transposición de su lectura tolkieniana a la realidad que había vivido, me pareció que era una fantasía adolescente, ¿no? Pero después me puse a pensar que detrás de la fantasía de un adolescente había una verdad muy grande. Ahí se había habido una gran batalla metafísica. Más allá de las escaramuzas, más allá de si hubo alguna trompada o no, algún huevazo, de hecho mi nieta recibió un huevazo en la cabeza, pero más allá de eso, en el fondo ahí se da una gran batalla metafísica tan magníficamente simbolizada por Tolkien en su Señor de los Anillos, ¿no? La gran batalla metafísica, porque en el fondo toda esa gente abortista, proabortista, que estaba allí manifestándose, tenía un solo propósito, que era, si hubiera sido para ellos posible, que gracias a Dios no lo fue, profanar la catedral. Porque se lo digo a Cristo. Esto revela claramente que toda esta retórica de la gente que dice que el aborto es un tema de salud pública, que el aborto es un tema de las mujeres, que pobres, bueno, las mujeres pobres que no tienen medios para hacerse un aborto seguro, y a veces se aducen estadísticas inflacionadas o tergiversadas. El aborto no es un problema de salud pública ni nada que se le parezca. El aborto es un crimen y que es expresión de esto que el Papa Juan Pablo II calificó acertadamente como la cultura de la muerte. Y la cultura de la muerte odia a Cristo, que es la vida. Es así de sencillo. ¿Cómo se puede entender en un mundo como el de hoy, ¿no es cierto?, donde se reivindican tanto los derechos, el derecho en general, de las mujeres por ser mujeres, el hombre por ser hombre, el chico por ser chico, el grande por ser grande, es decir, en derechos, donde hay cientos de convenciones internacionales que replantean el tema, que tocan el tema, están en todas las constituciones, están en todas las religiones, están en todo. Sin embargo,
son los derechos menos respetados inclusive por ellos mismos. ¿Cómo puede ser que se haga el respeto a la vida, es decir, el niño, porque es lo mismo matar a un chiquito de 6 meses que no lo ve, ¿no? En gestación, que un chico de 5 años? ¿Cuál es la diferencia en el tema de la muerte? Ninguna, porque nuestros conocimientos científicos actuales, unidos a toda la especulación de la filosofía de la naturaleza y de la metafísica y de la teología, todo eso aunado nos da hoy en día un conocimiento muy cierto de que cada vez que un óvulo y un espermatozoide se unen, ahí se pone en marcha un proceso generativo que de suyo está animado por una finalidad muy clara, que es la de generar uno o dos más individuos de la especie humana. Salvo falla de la naturaleza, por supuesto, pero sobre las acciones de la naturaleza el hombre no tiene responsabilidad. El hombre tiene responsabilidad moral sobre sus propias acciones. Por eso, en cualquier momento de ese ciclo vital que es el proceso generativo humano, que ese proceso sea interrumpido, lo que se está interrumpiendo es el desarrollo de una persona humana. Y esto es independiente de cualquier consideración de si el alma humana está desde el principio, si está más adelante, si Santo Tomás dijo una cosa o Aristóteles dijo otra, o si el código genético dice... Eso lo podemos discutir, va a ser siempre sumamente interesante debatir acerca de estas cuestiones fascinantes. Pero desde el punto de vista moral, que es el que nos interesa, porque el aborto es un tema moral, desde el punto de vista moral es absolutamente ilícito, gravemente ilícito, interrumpir el proceso generativo humano voluntariamente, porque lo que se está interrumpiendo es el desarrollo inequívoco de un ejemplar, digamos así, un individuo de la especie humana. ¿Será que la sociedad está buscando que otro sea el responsable del crimen que ellos están dispuestos a cometer? Tal cual. Si ellos no lo hacen ellos, pero piden que legalmente se justifique un hecho de la magnitud de un crimen, pero que el responsable sea el Estado, que le da la autoridad y le da los elementos para poder hacerlo. Exactamente, si lo que se quiere es, digamos, legalizar, dar un barniz legal o un fundamento legal a algo que es de suyo un crimen, ¿no? Y la interrupción voluntaria de un embarazo siempre es un crimen. Siempre es un crimen. No importa de dónde se lo mire. No importa. Y estas divisiones artificiales que se hacen en el decurso del proceso generativo humano, que el embrión es una cosa antes de la implantación o después de la implantación, todo eso es falso. No tiene ningún asidero, ni en el sentido común, ni tampoco científico. Porque, repito, del momento que el óvulo, espermatozoides y los dos gametos sexuales, masculino y femenino, se unen, ahí lo que se pone en marcha es un proceso generativo, y es ese proceso que tiene una finalidad, que es llevar adelante la gestación de uno o dos más seres humanos. Eso tiene que ser respetado ab initio. La ley y la moral tienen que respetarlo desde su misma iniciación, y no hay forma alguna de salir de esto, ¿no? ¿Y qué es, por ejemplo, por qué esta reacción tan fuerte, particularmente con la Iglesia Católica? ¿No hay otras, no digo religiones, pero otras partes de la sociedad, en político, lo que fuera, que también considere que esto es un crimen? ¿O solo le compete a la Iglesia Católica? No. Que el aborto es un crimen es algo que está en el derecho natural, ¿no es cierto? El mismo Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, en su famoso juramento hipocrático, dice: no daré nunca un pesario abortivo a una mujer. En ese brevísimo documento que es el juramento hipocrático está toda la ética médica contenida prácticamente, ¿no? No daré nunca a un enfermo un fármaco letal aunque me lo pida. Es decir, la medicina desde sus inicios más remotos siempre se opuso al aborto y a la eutanasia. Y hay desde luego otras religiones. Si la ley autorizaría, ¿sigue siendo un tema moral de un médico? Es decir, aunque la ley te permita. El tema moral es insolvable. Depende, un médico mismo puede
rehusarse a hacer Tiene que aplicar el aborto. rehusarse, sí, sí. Por eso que como una especie de remedio a estas legislaciones realmente tiránicas y Ah, opresivas que facilitan estos crímenes, que legalizan estos crímenes, nos queda como única salida la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia es una noción muy interesante, mm, porque comenzamos viéndola con cierta desconfianza, mm, porque la objeción de conciencia parecía que era como un querer eludir el cumplimiento de una ley. sí, Pero claro, se partía siempre de la base de que toda ley en principio era justa, claro. ¿no? Por eso el Papa Pío XII, por ejemplo, cuando habla de la objeción de conciencia, tiene más bien algunas actitudes de reparo frente a esto, ¿no? Pero hoy estamos frente a un fenómeno único Mm, y te diría hasta en cierto modo inédito, que tenemos el derecho injusto, un derecho positivo que en vez de buscar la justicia y el bien, lo que busca es vulnerar la ley natural. Entonces tenemos un derecho injusto. claro, Y este derecho injusto es el que no puede de ninguna manera obligarnos. La ley mm. injusta no es ley. San Tomás en eso y toda la tradición escolástica son muy claros. La ley injusta no es ley. Y cuando se enfrentan estas dos cuestiones, entre el tema de la fe y el tema de la función pública o la política, llamarlo, que a veces son hasta incompatibles. Deberían ser compatibles porque debería ser Y un hombre deberían de ser fe compatibles, por correcto en supuesto. la política que aplica, pero hoy no estamos viendo eso, ¿no? No. O desde hace muchos años que no se ve en la política argentina y en la mundial tampoco. Pero ¿cómo se compete? Un tipo que está dispuesto a votar determinadas leyes que son contra natura, ¿no es cierto? Y comulgar un domingo, de repente, pero ser católico, porque después Sí, mueren en plena santidad y piden los sacramentos y se arrepienten de todas las cagadas, perdón, de todo lo que de hicieron todo lo que antes. hicieron, exacto. Mirá, yo te digo la verdad, yo no quiero entrar en la conciencia de nadie, Eh, porque cada uno, en definitiva, se debe hablar con su conciencia, pero mm, a mí me parece objetivamente una absoluta incoherencia proclamarse católico o llevar una vida sacramental y después, como legislador, por ejemplo, votar leyes que van contra la vida o contra mm, el orden natural o contra la ley de Dios. O, no siendo legislador, siendo funcionario de un gobierno que no solamente facilita, sino que promueve, por ejemplo, todas estas leyes, mm. que son leyes inicuas, que son leyes injustas, porque son contrarias a la ley natural y por lo tanto a la ley de Dios. A mí me parece que la única actitud que cabe en estos casos es renunciar. Yo no, si yo fuera un funcionario de este gobierno, yo renunciaría. Bueno, eso no es lo que los destaca en la Bueno, humildad cada ni uno, en la seriedad. Supongamos, qué otros elementos pueden ejercer un efecto moral sobre nuestros políticos y sobre la conciencia de muchos argentinos en relación a apoyar este tipo de medidas o leyes que van contra natura? La iglesia puede excomulgar, es decir, acá vemos en Uruguay amenazó con excomulgar a todos yo los que creo que apoyaran la ley sí, del aborto. Creo que también fue muy dura con respecto al matrimonio de igual sexo, o llamarlo matrimonio por lo menos. bueno, Eh, la acción de la iglesia, por supuesto, es fundamental, ¿no? Por más que hoy en día la porque la iglesia excomunión, igual le van a pegar, no por importa que lo supuesto, haga a favor o en contra, estamos viviendo una época siempre donde le van a pegar, siempre tiene la culpa la siempre la iglesia. iglesia tiene la culpa, eso es cierto. Pero a mí me Sí. parece que hablando del tema de la iglesia, yo creo que la actitud firme de la jerarquía eclesiástica, para hablar de una manera más Mm, precisa, es importante, es importante. Más allá del poder de disuasión que tenga o deje de tener, es importante como testimonio. claro. Lo peor que puede pasar es una jerarquía muda, ¿no? O una jerarquía que retroceda. Por ejemplo, volviendo al tema de la catedral, el otro día, del 1 de noviembre, una de las cosas que me pareció sumamente positiva de esa jornada es que, contrariamente a lo que ocurrió en otros episodios similares, la iglesia catedral metropolitana permaneció abierta todo el Mm, tiempo de los incidentes. Y mientras afuera
se peleaba y los abortistas intentaban entrar y pugnaban con la policía y con los contramanifestantes católicos, etcétera, etcétera. Mientras todo eso ocurría fuera de la catedral, adentro se rezaron vísperas, se rezó la misa, se dio la bendición con el Santísimo Sacramento, es decir, la iglesia catedral estuvo abierta y no se interrumpió. Bueno, era el Día de Todos los Santos. Era el Día de Todos los Santos, sí, no se interrumpió ningún oficio religioso. Y además, otra cosa importante, el rector de la catedral salió a la escalinata y estuvo con los manifestantes, dándole su apoyo pastoral. Me parece que estas actitudes de la jerarquía son positivas, más allá del efecto que puedan o no tener en la conciencia moral de cada uno de los individuos, porque la conciencia es otro tema, ¿no? Ahora vamos a ir a un pequeño corte, vamos a volver y vamos a hablar de un poquito de la moral en todo este rol que juega el gobierno o el ámbito político argentino que nos tiene ahí siempre en velo, especialmente en todo lo que se refiere a lo moral o lo que se refiere a la preocupación del pueblo argentino, que parece que no cuenta dentro de sus medidas de gobierno. Volvemos enseguida, hacemos un pequeño corte, no se vayan. Bueno, seguimos acá en 8910 con el doctor Mario Caponeto, haciendo un poco análisis de lo que fue lo médico, lo filosófico, un poco con la vida, la religión. Es decir, vamos a hacer un chapuceo de todo esto, pero es muy valioso porque sos una persona muy reconocida y bueno, para nosotros tenerte en TLB1 y 8910 en particular nos da un gran placer. Pero habíamos dejado pendiente en el bloque anterior el tema de la moral, ¿no? Habíamos tocado un poco de este anticristo que también se está gestando, donde vemos estas movidas abortistas como movidas por cualquier grupo minoritario que reclama lo que reclama en su propio derecho, ¿no? Que hoy las minorías parecen tener fuerza o ejercen el poder más que la mayoría. Estamos sometidos a las minorías. Y con eso del sometimiento a las minorías es donde la moral se altera, ¿no? El gobierno que administra los bienes del Estado, que somos nosotros, beneficia solo a los pequeños grupos que alteran la moral del todo. ¿Cómo ves este gobierno en esos términos? ¿Cómo lo percibís? Si esto es algo enmendable, si vos crees que es un gobierno al cual se le puede dialogar para que cambie su actitud, o esta gente no cambia por más que se le hable y capaz que haya que hablar en otros términos. Mira, yo el gobierno lo veo como un gobierno paradigmático en este sentido, ¿no? Del gobierno que no gobierna para el bien común, sino que gobierna para el sector, sea ideológico. Jacobino, como se diría, claro, para grupos. Claro. Ahora, hay que volver a los clásicos de la política, ¿no? Porque la lectura de los clásicos es iluminadora. Decía León Bloch, cuando quiero saber lo que pasa, no leo el diario, sino el Apocalipsis, ¿no? Bueno, para saber qué pasa en Argentina hay que leer Aristóteles. Claro. Y Aristóteles es muy claro, ¿no? Aristóteles es clarísimo. Aristóteles dice que allí donde el régimen político, cualquier régimen político que fuere, de los tres que él rotula como legítimos, que son la república, la monarquía y la aristocracia, cualquiera de estos tres regímenes políticos puede degradarse. ¿Cuál es el punto de degradación? ¿Dónde se hace el paso de un sistema, de un régimen político legítimo a uno espurio y ilegítimo? En si promueve el bien común o el bien del sector. ¿No? Es decir, si el régimen político, el que fuere, promueve el bien común, se trata de un régimen político legítimo. Si el régimen político, en vez de promover el bien común, promueve el bien de una parte, ese régimen es absolutamente ilegítimo, ¿no? De manera que acá no estamos tanto en discusión qué tipo de régimen político conviene, no conviene. Bueno, yo en eso soy partidario de lo que enseña Santo Tomás, que el mejor régimen político es una mezcla de los tres.
¿eh? Es decir, de la monarquía, de la aristocracia y de la república, ¿cierto? Pero más allá de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el bien común es sustituido por el bien de la parte, ahí estamos en un régimen ilegítimo. Y este gobierno es representativo justamente de esa inversión, ¿eh? De esa ilegitimidad del sistema político que hoy tenemos nosotros en Argentina, ¿eh? Esto es algo que caracteriza no solamente este gobierno, viene caracterizando los gobiernos, evítame hacer la historia argentina, ¿no? No le peguemos a todos. Sí, te pido que me releves de hacer la historia argentina de los últimos tiempos, pero realmente estamos en presencia de un gobierno que en ese sentido es como que concentra toda la ilegitimidad, ¿no? Y toda la maldad y la perversidad de los regímenes, de los gobiernos anteriores. Es un gobierno paradigmáticamente malo, ¿eh? Ahora, si se puede dialogar con ellos, yo no creo que haya posibilidad alguna de diálogo. Yo veo que este gobierno está en manos de gente muy reacia a todo lo que sea el diálogo, a todo lo que sea a enmendar la conducta, ¿no? No me parece, en ese sentido, no, en lo personal no guardo ninguna esperanza respecto de que esto tenga dentro del mismo gobierno ninguna rectificación. ¿Vos crees que el 8 de noviembre cambia algo? Mira, yo no creo que haya 1 millón de personas. ¿Eso le afecta al gobierno en algo? ¿O lo afecta moralmente. Pienso que si decimos que no tienen moral. Bueno, en el sentido, no moral en el sentido de ciencia moral, sino en el sentido de que, como se dice habitualmente, se baja la moral, ¿no? Es decir, pienso que si el 8 de noviembre, como todos esperamos, una importante cantidad de gente sale a la calle a manifestarse contra el gobierno, creo que lo va a afectar al gobierno, lo va a afectar en su credibilidad, lo va a afectar internacionalmente, lo va a afectar en su moral en el sentido de que lo va a bajar, digamos, esa autosuficiencia que tiene, ¿no es cierto? Pero no creo que en lo inmediato las cosas cambien, ¿no? Tengo la impresión de que no, de que eso va a necesitar un proceso más largo. Pero me parece muy bien que se haga esta manifestación y quiera Dios que sea pacífica y que sea contundente. Creo que es un paso. Es un paso de que la gente reaccione, de que la ¿no? gente venía media dormida. Exacto. Y la gente reacciona como puede, porque también la nuestra es una sociedad que viene muy desgastada por tantos años de contracultura, tantos años de una educación gramsciana, tantos años de tirar abajo el sentido común. Es decir, la gente reacciona como puede. Pero es una reacción. En muchos años, en muchos gobiernos que vamos de mal en peor. Sí. No es que haya algo que repunta, que recoge. No, vamos de mal en peor. Vamos de mal en Por peor. eso te decía hace un rato que este gobierno no merecemos, es paradigmático en ese sentido, como que concentra la maldad y la perversidad del sistema que nos viene rigiendo hace muchas décadas. Ahora se está hablando mucho del miedo, el odio, viste que si la gente tiene miedo, ahora está perdiendo el miedo. Yo digo, el miedo, el poder es muy fuerte en el que lo ostenta. Si empieza y al ejercer ese poder, probablemente el miedo que gesta en el otro hace que el otro se inmovilice y entonces mantengo cada vez más fuerte mi poder. Pero cuando empieza ese miedo a borrarse, es como que el poder empieza a cambiar, a deslizarse hacia el sector donde el miedo se va perdiendo y va adquiriendo el poder. Es como que mi poder se empieza a balancear. Vos ves en la experiencia ahora argentina de estos últimos 10 años que tenemos de kirchnerismo y todo lo que venía más, donde se ha gestado mucho el odio. Y el odio trajo al poder y el poder trajo al gestar el miedo. ¿Cuál es el concepto de odio? Yo he escuchado en varios programas de televisión que el odio es un elemento lineal y el miedo es vertical. ¿Cómo lo podríamos definir nosotros a nivel católico, a nivel de nuestro punto de vista? Bueno, el odio es una pasión del ánimo, ¿no? Es una pasión del apetito irascible, dice Santo Tomás, ¿no? Es la reacción del ánimo frente a un mal invencible.
¿no? El odio no tiene per se, no tiene una cualificación moral. Como toda pasión, moralmente es neutra. Claro. Depende del objeto y depende si está dentro de la regla de la razón o está fuera de la regla de la razón. El odio es malo y es moralmente malo cuando el objeto que se odia es bueno. El odio a Dios, por ejemplo, indica el máximo grado de maldad de esta pasión del odio, ¿no? Pero a mí me parece que en términos sociales, en términos políticos sociales, a mí me parece que es más pertinente hablar de discordia que de odio. Desde luego que la discordia tiene su base en el odio. La discordia tiene su último fundamento en el odio, así como la concordia tiene su fundamento en el amor, en la caridad, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que en términos políticos sociales, para entender lo que nos está pasando hoy a nosotros en la Argentina, tenemos que poner la situación en términos de discordia. Acá lo que es una discordia. ¿Y la discordia qué es? La discordia es la ruptura de la armonía y de la amistad sociales. Ahora, volvemos siempre a los clásicos, ¿no? Para entender la realidad argentina hay que volver a los clásicos. La concordia es la piedra sillar de la sociedad política. No hay polis. En esto los griegos son maestros. No hay polis, no hay ciudad. Es decir, no hay convivencia política entre los seres humanos si no hay concordia. Es la mutua, digamos así, la mutua relación de los corazones, de los afectos. La concordia, dice Aristóteles, y Santo Tomás también en esto sigue linealmente el comentario de Aristóteles, la concordia no es una cuestión de la inteligencia, porque yo puedo pensar igual que otro y odiarme con él, por ejemplo. La concordia implica algo de la voluntad, algo de los afectos, tiene que ver con el corazón, por eso concordia quiere decir unión de corazones, ¿no? Etimológicamente. Quiere decir la concordia esto, ponernos de acuerdo en aquellas cosas que amamos y en aquellas cosas que buscamos, aunque en lo otro no estemos de acuerdo. Bueno, la discordia es exactamente lo contrario. La discordia es la ruptura de la amistad social. La ruptura es la enemistad, es decir, el no ponerse de acuerdo en nada, en no querer nada que sea común, no tener ningún amor común. Entonces, sobre la base de esta discordia no se puede construir nada, no se puede construir una sociedad política, no se puede construir una convivencia política sobre la base de la discordia. Que en el fondo la discordia responde al odio, sí, eso ninguna duda. Como en el fondo la concordia responde al amor, que es la pasión opuesta al odio. Pero a mí me parece que lo más inmediato es lo que más nos va a ayudar, me parece a mí, a entender la realidad argentina actual, es esta noción de concordia-discordia, ¿no? Los argentinos lo que tenemos que tender, me parece a mí, es a buscar algún modo de concordia. Venimos peleando hace tantos años, vivimos discutiendo, nos vimos enfrentando, y al final tenemos que tratar de encontrar alguna vía de concordia, porque si no hay concordia no puede haber sociedad política. En las religiones, en la Argentina, en las religiones comunes, en general, los islámicos, los musulmanes, los budistas, los judíos, los protestantes, bueno, estamos casi en la misma con los católicos, pero ¿cómo se interpretaría eso para ellos? ¿Existe el odio? Porque en el Talmud o en todas las religiones, sí, depende, ¿no? Dios del primer testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento, que era duro, severo, como lo es el Corán. Todo esto depende, ¿no? Es decir, la novedad del cristianismo es absolutamente, perdonando la redundancia, nueva. Sí. Con las otras religiones nosotros podemos tener, y de hecho tenemos, puntos en común que dependen de dos cosas, de dos fuentes. Hay dos fuentes que nos hacen establecer cierta comunidad con las otras religiones. Una es el orden natural, obviamente, el orden natural es común a todos los hombres. Y otra es una cierta tradición primordial, ¿no? Una cierta revelación primordial
que a modo, digamos, de semillas, los famosos semillas del verbo de que hablaban los padres de la iglesia, ¿no? Está presente en todas las religiones, ¿no? Pero más allá de esto, por encima, muy por encima de estos nexos comunes que nos unen a las otras religiones, y que está bien que de alguna manera, sobre la base de estos nexos comunes, tratemos de encontrar un modo de diálogo y un modo de convivencia pacífica, me parece bien. Pero hay que tener en cuenta que Cristo es la novedad absoluta, porque es la novedad del amor. Rompe con todo el resto. Rompe con todo, es la novedad del amor. Por eso seguramente es el más resistido. Es el más resistido. Paul Claudel, en una hermosa página que tiene sobre los enfermos terminales, dice: Cristo no vino a explicar nada, Cristo vino a colmar lo que faltaba. ¿Y qué hizo para colmar? Se extendió sobre la cruz. ¿Qué hizo Cristo para colmar? Dice Claudel. Se extendió sobre la cruz. Y la cruz es el amor de Dios. El amor que levanta a la criatura, la hace participar de la vida divina. Y eso es absolutamente nuevo. ¿Vos crees que los que gobiernan hoy podrán llegar a entender la palabra amor cuando en realidad lo único que vemos es la antítesis del amor? Quiera Dios que la entienda. Yo rezo por ellos. La verdad, rezo por ellos. Rezo por los gobernantes, rezo por esta gente que nos oprimen, no nos gobiernan, nos oprimen. Rezo por su conversión, porque es la actitud del católico. Ahora, humanamente, no veo que estemos en camino de eso. Cristina, en Corrientes, fue a la Basílica de Itatí. Sí. Le pidió a la Virgen que nos iluminara a nosotros para cambiar y comprender el modelo. Es la misma oración que tenemos nosotros para pedirles que ellos cambien y se encarrilen en el camino del bien. Yo no puedo estar en la conciencia de la señora presidenta. Digo porque le aplaudieron mucho, y cuando les aplaudieron ella... Bueno, a ella siempre tiene su corte tendremos que cambiar nosotros, de aplaudientes. Así que los aplausos no dicen demasiado, ¿no? Yo no puedo estar en la conciencia de ella. A lo mejor hay una sinceridad en lo que ella dice. Yo eso no lo puedo... Es imposible, ¿no? Hay un famoso dicho que dice: de las intenciones internas ni siquiera la iglesia puede juzgar, solamente Dios, ¿no? Neque ecclesia, solo un Deus, solo Dios puede juzgar acerca de las intenciones. Pero más allá de las palabras y de las intenciones, lo que nosotros sí podemos juzgar son los hechos. Y los hechos son muy claros. El gobierno de esta presidente está muy lejos de promover la paz y la concordia entre los argentinos. Ni en el plazo corto, ni en el plazo mediano, ni en el plazo lejano. Mi última pregunta, que podemos hablar con toda sinceridad en este aspecto, ¿no? La bandera de gobierno de los K y que se dio en esta democracia, que yo le digo democracia colonial, democracia bastarda, porque como decían muchos, inclusive creo que Antonio Carpenter una vez lo menciona, es que Margaret Thatcher se vanaglorió después de la guerra de Malvinas de que ella nos había devuelto la democracia. Por lo tanto, se consideraba para nosotros el colonialismo democrático o esta democracia bastarda. Pero el gobierno o los gobiernos en particular, pero donde más ha hecho bandera, es en la acusación sobre el gobierno militar que aplicó el terrorismo de Estado. Es decir, lo que se puede tener el concepto de terrorismo de Estado, que habría que analizarlo hasta qué punto fue terrorismo de Estado y no fue un combate antirrevolucionario, ¿no es cierto? O contra los ideólogos o idealistas que fueron combatientes, que pelearon, mataron, torturaron, robaron, fueron criminales. Pero podríamos nosotros hoy, frente al Estado, nosotros como ciudadanos, viendo este Estado que ejercen los Kirchner, donde
liberó las leyes donde los ladrones salen y matan, donde la injusticia con respecto a la parte económica hace que muera mucha gente, donde la inseguridad gesta mucha muerte, donde los accidentes por falta de inversión de infraestructura generan mucha muerte, donde las leyes también encierran a tipos que generan muerte sin ni siquiera haber tenido un proceso, donde vemos muertes y muertes y muertes que son verdaderos, casi yo llamaría hoy en día el genocidio democrático. ¿Podemos nosotros tomarlos como que lo que están aplicando ellos es terrorismo de Estado? Sin salir a la calle y tomarte, pero permitiendo que todas las condiciones se den, aplicando el terrorismo de Estado, porque uno como ciudadano no tiene a quién apelar. El estado de terror tiene sus antecedentes. Basta apelar a la Revolución Francesa, ¿no? El símbolo de esa revolución es la guillotina. Ahí está, ahí tenés. Independientemente y sin entrar en la cuestión si el gobierno militar incurrió o no incurrió en terrorismo de Estado, yo creo que sí, que hay un terror que proviene del Estado, hay un terrorismo que proviene del Estado. Vos mencionaste al principio, hablamos de miedo, ¿no? Al principio del programa mencionaste a Allenta. En uno de sus libros, creo que es Seguridad y Desarrollo, Allenta dice, hay varias formas de terrorismo. Hay un terrorismo físico, que es el que te pone una bomba o te secuestra, o te espera a la salida de tu casa y te acribilla a balazos. Pero hay un terrorismo psicológico y hay un terrorismo económico. Entonces, si bien hoy no estamos en una situación de terrorismo físico, porque no hay no te van a buscar a la casa, te sacan. El gobierno no te va a buscar a tu casa, ni te sacan, ni te matan. Fuera de los milicos, ¿no? Fuera de los milicos. Fuera de los milicos. Que ellos sí lo van a buscar. Ellos los van a buscar. Pero es un terrorismo psicológico, fíjate vos. Terrorismo judicial, la persecución judicial a los militares que combatieron la subversión de los 70 es una forma de terrorismo judicial, una forma de terrorismo psicológico. Entonces está el terrorismo psicológico, el terrorismo de la propaganda, el terrorismo de las leyes inicuas, el terrorismo de la descalificación. En fin, hay un terrorismo psicológico y hay un terrorismo económico también. Hay un terrorismo económico que viene dado precisamente, más allá de las supuestas bondades del modelo económico, las cifras de pobreza, de marginalidad son cada vez más crecientes. Yo no soy un experto en economía, pero evidentemente la inflación está haciendo estragos y hay una sensación de inseguridad económica y hay una sensación de verdadero terrorismo psicológico que proviene del Estado. De manera que ¿Cómo se contrarresta eso? Se contrarresta, me parece a mí, perdiendo el miedo. No, hay que perder el miedo. El terrorismo genera miedo. Justamente, ¿cuál es el objeto del terrorismo? En cualquiera de sus formas. En cualquiera de estas tres formas que dice Allenta, y otras formas más que se podrían tal vez sumar a este trípode que Allenta pone en su libro, ¿no? Pero cualquier forma de terrorismo tiene un solo objetivo, que es paralizar por el terror, por el temor, por el miedo. Bueno, hay que vencer el miedo. Y para vencer el miedo hace falta una virtud, que es la virtud de la fortaleza. ¿Y la voluntad puede ser? Sí, la virtud de la fortaleza reside precisamente en la voluntad. La fortaleza es una virtud moral que, como la define Santo Tomás, tiene por objeto moderar la audacia y vencer el miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos la fortaleza. Ahora también es necesario tener en cuenta otra cosa más. No hay virtud natural que alcance al hombre. A la virtud natural hay que sumarle siempre la fuerza de la virtud infusa. De manera que la fortaleza, no te olvides, es un don del Espíritu Santo. Mario Caponeto, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Gracias a vos por invitarme, ha sido un gusto estar acá. La verdad que es muy reconfortante lo que decís y creo que, bueno, uno tiene tanta cosa también metida que quiere sacarla afuera y bueno, gesta un poco de inquietud, pero agradezco muchísimo, espero esta no sea ni la primera ni la última vez. Estoy a tu disposición, cuando gustes. Y espero que TLB1 en general, todos los programas que hacemos, las puertas están siempre abiertas para vos y lo único que vamos a hacer es llamarte y pedirte que vengas. Bueno, encantado. Y ahí vamos a conversar específicamente como lo hacemos ahora. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a ir a un pequeño corte, vamos a tener al doctor Hugo Francetti, ortomolecular, médico en molecular. Volvemos enseguida, no se vayan. Bueno, estamos aquí con en este otro bloque de 8, 9, 10. Ya saben, todos los que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, poniendo TLB1, Toda la Verdad Primero. Y por supuesto, los que quieran ver estos programas lo pueden ver diferidos más tarde en YouTube, poniendo youtube.com/canal TLB1. Así que ahí pueden ver el amplio menú de programas que hemos realizado aquí en TLB1. Bueno, estamos acá con la visita del doctor Hugo Francetti. Hugo Francetti es médico clínico, hizo cursos de homeopatía, médico de homeopatía, dio cursos en el extranjero, pero su especialidad hoy en día es la medicina ortomolecular. Un tema que creo que nunca lo hubiéramos tocado en este programa, pero que justo coincide en la visita de dos médicos que hemos tocado. El tema de afuera, que tiene que ver el hombre, sus circunstancias, la filosofía, inclusive en el tema de la medicina, la salud, etcétera. Y ahora estamos en la parte interna, interior. Muchas gracias. Por favor. Y también nos acompaña Olga Lotito, una compañera amiga, que qué mejor que ayude en todo este tipo de preguntas, que es el tema me fascina. Licenciada en Ciencias de la Educación. Así que bueno, Olga, gracias por estar y... Al contrario, es un placer. Esto es como un comodín. Así es. Bueno, doctor, yo quisiera que, aparte de gracias por tenerlo aquí en 8, 9, 10, quisiera que nos contara un poquito qué es esto de ortomolecular. Pero es que has empezado el programa diciendo el hombre anterior, el médico cómo se ocupaba en el afuera, ¿no? Independientemente de eso, los últimos descubrimientos, y después aclaro lo que es medicina ortomolecular, se sabe hoy que las células, o sea, las proteínas de las células, cómo se comunican las células, también depende del medio externo. O sea que la influencia del medio externo también es determinante en el funcionamiento biocelular. Aparte de eso, la medicina ortomolecular estudia los procesos biológicos de la vida en el ser humano, en todo ser vivo, no solo en el ser humano. Nos ocupamos de la medicina, o sea, nosotros en el diario vivir consumimos energía, que viene de entre los alimentos, el oxígeno que provoca la cadena respiratoria de energía, el agua. Estos tres elementos necesitamos para la vida. Yo los llamé en algún momento la triple A, pero le agregué una cuarta A porque sería aire, agua, alimentos, y no nos olvidemos del amor, porque con todo esto, aunque tengamos los tres primeros, aire, agua y alimentos, se han hecho experiencias con animales, si el animal está totalmente aislado, sin ruido, sin comunicación externa, se muere. Entonces, en este equilibrio da la calidad de vida que vamos a tener, dependiendo en un 30% de nuestra organización genética. Y luego se le suman el 70% es la epigenómica, lo que rodea al individuo en la parte social, económica, religión, en qué país nace, las creencias, todo influye para el funcionamiento biológico de la persona. Entonces, la suma de las reacciones bioquímicas diarias, que son miles de millones, nos va dejando un residuo como resultante de esto, que son los famosos radicales libres. La acumulación de los radicales libres hoy es la teoría más aceptada como envejecimiento en el ser humano, donde tenemos dos procesos. La senescencia es el proceso biológico normal, y la vejez o el envejecimiento es el proceso alterado donde se da después que van apareciendo las enfermedades degenerativas crónicas, alrededor de después de los 40, 45 años, determinando la resultante de acuerdo a nuestro comportamiento y lo que hemos hecho con la vida. O sea que todo esto, todo afecta al ser humano, todo, sea interno, externo, epidérmicamente. La resultante hay muchas variables. Por eso mismo
la educación es tan importante desde el inicio. Nacemos como un hardware, ¿verdad? Comparémoslo con una computadora. De acuerdo a la información que le damos a ese disco rígido, lo que nosotros vamos a hacer y hacer. Pero somos seres vivos, cambiantes minuto a minuto, y como dato simbólico, simpático, nosotros consumimos 60.000 kilos de comida en la vida. Eliminamos 39.000 litros de orina. Nuestra capacidad pulmonar, la superficie respiratoria, es de 60 a 70 metros cuadrados. El intestino tiene de 7 a 8 metros de largo y la mucosa del intestino son 300 a 400 metros cuadrados. Un dato pequeño: el intestino delgado es llamado hoy el segundo cerebro, porque tiene el 70% de inmunología, se forma ahí, y el 70% de los neurotransmisores. No dependen exclusivamente del cerebro. O sea, hay como una intercomunicación total en todo el cuerpo. Por eso, el equilibrio ortomolecular, cuando me preguntaba fuera de cámara con esto de que me sacan sangre, me ponen sangre, cómo se había puesto de moda, quiero aclarar que hay muchos profesionales que hace más de 20 años que vienen trabajando en medicina ortomolecular en el país. En Brasil, hace más de 25 años, asistí el 14 de septiembre en homenaje a un médico, el doctor Efraín Olseuer, muy conocido, ha escrito más de 50 libros. Brasil compite hoy el primer puesto con Estados Unidos, que ha formado más de 8.000 médicos. En Canadá se realizó el congreso número 41, en Brasil el congreso número 25 en junio, y en octubre el congreso número 6 en la República Argentina. O sea que está bien difundido, digamos, lleva muchos años. Muchos años. Ahora, cuando uno analiza esto de lo molecular, suena muy laboratorio, ¿no? Como una cuestión muy, muy profunda, muy detallista, muy puntual. Es conocer la bioquímica del cuerpo humano y ver cómo se van produciendo las enfermedades. Porque hablando también charlando en este aspecto, la medicina, y no es una crítica, es una explicación, existe una medicina del anti, que es la que corrige las consecuencias. Hay que tener cuidado de no confundirse y no creernos también como médicos que podemos solucionar todo y suspender los medicamentos como si nosotros lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Cada paciente es uno y hay que tenerlo en cuenta. La medicina del antihipertensor, antiácido, antibiótico, antiinflamatorio, antidepresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se estudia el proceso y con un medicamento, con una droga, con una sustancia, se corrige las consecuencias. Entonces, muchas veces existe el engaño donde el paciente diabético, hipertenso, cree que está cubierto porque toma el medicamento para la presión. Y lo fundamental es la dieta, porque es el elemento que a lo largo de la vida ha sumado y tiene hipertensión, no porque genéticamente los padres lo han tenido o la predisposición existe. Si no hubiera no le hubiera sumado el efecto externo con la alimentación, el sedentarismo, etcétera, no hubiera tenido alta presión. Entonces, la conjunción de esto es el éxito hoy para corregir, mejorar, diríamos, postergar también el envejecimiento en el cuerpo, en el ser humano, como se va dando socialmente en el mundo. ¿Cuál es el porcentual de corrección que tiene todo eso? ¿En qué sentido? Digamos, tanto en el envejecimiento como en las otras enfermedades, llámese en depresión ¿no? Todos esos antis que se aplican. Nosotros estamos programados genéticamente para vivir 120 años. Eso está demostrado científicamente. Lo que sucede que... Muy pocos llegan a 120 años, pero eso... a ver, pequeños datos. Si yo les pregunto a ambos, y estoy seguro, yo lo pondría en un papelito lo que van a contestar, ¿cuál es el primer país que tiene, o sea, el país que mayor diabéticos tiene en su país, ¿no? En sus habitantes? ¿Qué van a decir? Y no sé, pero nosotros tenemos unos... Sí, pero la mayor cantidad de diabéticos en el mundo, ¿qué país los tiene? En Estados Unidos. Claro. El 80% del 90% dice Estados Unidos. China. China tiene 100 millones de diabéticos hoy porque han modificado sus costumbres alimenticias. El país que menos Alzheimer tiene en el mundo, la India,
porque la India tiene, más allá del pescado, los cereales, las verduras, etcétera, condimenta mucho con curry. El curry tiene curcumina, que es un poderoso antioxidante, que hoy se está expandiendo en el mundo el uso de la curcumina como antioxidante de las neuronas. Y el país que, digamos, no el país, pero la mayor concentración en la Argentina de Alzheimer se da en la región de Tandil por el uso de los salames, los quesos, los embutidos, que todos tienen grasa, sal, entonces van haciendo un proceso de oxidación resultante en la calidad de los alimentos más perjudicial para el sistema nervioso y para el organismo en general. Entonces, pero, casi toda la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, seguro, por eso existe el famoso carneo en todas las provincias, que guardar los alimentos que provienen de la educación italiana, ¿no? Porque en invierno, ¿qué hacían? Carneaban y guardaban los salames y todo para cuando no existía hoy las condiciones sociales que tenemos, que no tiene sentido. Ahora, sin embargo, eso es un arrastre. Antes había menos muertes con esto, o capaz que no lo sabríamos. Menos muertes con relación al colesterol y todas estas alteraciones alimenticias que hoy tenemos, por ejemplo. Hoy no comemos más sano de lo que se comía antes. Hoy tenemos la posibilidad de comer más sano que antes. Lo que sucede es que la industria alimenticia, las posibilidades son mayores. Todo mucho más procesado. Sí, a veces para mal, ¿no? Por supuesto, porque todos los alimentos hoy vienen contaminados. No quiere decir intoxicados, claro, ¿verdad? Claro. Una cosa es una contaminación que vienen con determinados elementos. Entonces, que el organismo tiene, vuelvo a repetir, 60.000 kilos de comida, o sea, pasan por nuestro cuerpo. En ese residuo que queda en la energía que nosotros transformamos, evidentemente hay algo que se va sumando y que predispone para las enfermedades. Pero en junio estuve en España y en un ratito que miraba televisión, habían hecho un estudio entre los alimentos congelados y los alimentos frescos. ¿Cuál era la diferencia en los elementos nutricionales? Por suerte ninguna, ¿no? Y hace poco acaba de aparecer una nota en un diario donde en la Argentina se logró la deshidratación de los alimentos. Se va a crear una nueva distribución de alimentos con solo agregarle agua tibia, que es un hallazgo reciente que provocan. Es alto el costo, pero bueno, después cuando se masifica todo eso, esto baja los costos. Menor cantidad de grasas, menor cantidad de contaminantes, o sea, en ese sentido... Ya hay algún alimento que se está publicitando, ¿no? Muchos ahí están los alimentos orgánicos, eso es un éxito, pero desde el punto de vista, veamos también el poder adquisitivo de la población, que es tan importante. Porque la cantidad de obesos y de exceso de peso se da en las clases inferiores, por las costumbres. Yo vengo de una familia italiana, ¿no? Mi familia del famoso programa La Familia Unita, ¿no? Los Campanellis. Somos 7 hermanos, 7 tíos por un lado, 9 por otro. Las reuniones familiares era la tarantela, era impresionante. Y la pasta, la de la pasta. Sí, y las bucecas. 7 hermanos, mi papá cocinaba en una olla esas de aluminio de tipo del ejército para todos, los pucheros. Esa alimentación era sin duda, y trabajaba en un frigorífico, o sea, las criadillas, la tripa gorda, el corazón, el hígado, que lo que he comido, las mollejas que traía directamente, en los frigoríficos le regalaban a veces a los obreros la carne de acuerdo a la cantidad de hijos que tenían. Bueno, pero eso es una anécdota de lo que sucede en el tipo de alimentación y cómo vamos aprendiendo y conociendo cómo se comunican entre sí las células, qué residuos dejan y cómo podemos favorecerlas. ¿Y esto en qué afecta, por ejemplo, en el envejecimiento? Yo sé que, bueno, esto afecta en todo, pero cuando uno habla del aborto molecular, volviendo a este esquema, cuando uno dice, bueno, yo me quiero aplicar, quiero trabajar, es decir, quiero ver qué puedo hacer para rejuvenecer. Bien. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona porque como un chequeo y un estudio más donde vemos la edad funcional y la edad biológica. O sea, yo puedo tener un paciente de 45 años con 120 kilos, hipertenso, enfisematoso, fumador y tuvo un infarto de miocardio. Hay que matarlo. 65 años. Se mata solo. Claro. Y no puede subir y no subió un piso por la escalera. Y en el mismo día tuve uno de 72 años corriendo maratones, que se ha cuidado, que ha conservado el peso, delgado, un hombre que tenía una vida social y sexual activa, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos edad funcional
y edad biológica. Entonces se hace un chequeo exhaustivo con la persona y vemos si tiene o no alguna enfermedad presente para contrarrestar el efecto, para mejorar y tratar de acuerdo a la enfermedad básica que tenga, llámese diabetes, artrosis, hipertensión, artritis reumatoidea, fibromialgia, o que esté con una deficiencia orgánica, alteraciones del sueño. O sea, se hace un estudio de su vida, la cantidad de horas que trabaja, el ejercicio que realiza. Es indispensable, lo básico siempre va a ser la dieta, porque es la materia prima que yo pongo diariamente en mi cuerpo, el ejercicio porque es el oxígeno que provoca la cadena respiratoria, y después vendrá justamente la corrección con los alimentos para ayudarlos en esas deficiencias o para sostener su funcionamiento para que viva la mayor cantidad de años posible, siendo útil a sí mismo y hacia la sociedad. Y cuando aparece un personaje por el estilo y que tiene todas esas características, ¿en qué modifica su calidad de vida? Es decir, ¿rejuvenece en qué sentido? ¿Adelgaza? Es decir, claro, uno lo pone como una maratón a hacer un montón de cambios, ¿no? ¿Pero eso le da el rejuvenecimiento? Supongamos, siempre hay un tiempo para actuar en las causas y hay otro tiempo para actuar en las consecuencias, ¿no? O sea, yo creo que hasta los 40, 45 años, 50, yo puedo hacer mucho por esa persona con el deterioro que tiene, porque la respuesta biológica está todavía muy activa. Ahora, si viene una persona con 70 años, tengo que mejorar su calidad de vida y hay que actuar en las consecuencias y ayudarlo a vivir mejor. Y hablo con causa, nosotros trabajamos, yo veo las camaritas que tú tienes aquí en el estudio, yo tengo una donde, con anuencia del paciente, yo grabo los casos, y tengo muchos casos documentados en video, donde el paciente habla cómo llegó al consultorio y cómo le ha ido cambiando la vida. Es el mejor testimonio que puede existir, la mejor historia clínica. O sea, después de 6 meses, en general, de 4 o 6 meses. Un ser humano no se enferma de un lunes para un martes o un miércoles. Totalmente. Vamos progresivamente. Esto lo comparé en una charla el fin de semana, que éramos 4 médicos. Dije, mire, un copito de nieve no es nada. Una bolita de nieve es chiquita, pero cuando entra a rodar va sumando primeros gramos, después kilos y después toneladas. Más o menos así actúa la medicina ortomolecular. Empieza con un pequeño cambio dentro del cuerpo y la progresión de esto termina por provocar la enfermedad, exteriorizarse, y lo que comenzó primero como un pequeño intercambio biomolecular imperceptible termina modificando toda una estructura y transformando la calidad de vida y haciendo sufrir a un ser humano. Eso que acaba de decir es muy cierto, porque nosotros lo vemos inclusive en la política argentina, que empezó con una cosita y con el cúmulo de los años, hoy tenemos un mambo enorme. Bueno, totalmente, es que los cambios en el universo, todo comienza con un pequeño cambio en un lugar, y la anuencia, a eso yo lo llamo efecto dominó. Una ficha actúa sobre otra, y va produciendo un efecto en cadena. ¿Cuáles las experiencias que hayan tenido que han estirado la edad o la juventud en determinadas personalidades que ustedes agarraron ahí? La edad funcional. O sea, el sentido, claro, es ignorancia. No, porque son términos. Los términos de epigenómica hasta hace 20 años no existían, 15 años. O sea, la nutrigenómica, la farmacogenómica, que es corregir por medio de la farmacología la tendencia genética. Todo eso fueron términos que se fueron apareciendo a través de las distintas especialidades, viendo cómo los científicos tendrían que comunicarse entre sí para saber de qué hablaban. Porque si uno decía, mirá, es el medio externo, la religión, la alimentación, el país donde nace, la raza, etcétera, un montón de frases. Llamémosle epigenómica lo que rodea la genética y se redunda todo. Esto es un mecanismo. Habría que hablar con los palestinos. A ver cómo Para están. la diferencia, ¿se logra diferencia entre la edad funcional y la edad biológica? Por ejemplo, un individuo llega de 70 años, tal vez no deteriorado o medio deteriorado. ¿Puede ese individuo recuperar edad funcional? Sí. Si él tiene capacidad, si sus órganos lo permiten, eso se hace un chequeo, ¿no? Claro. Es exhaustivo, análisis de sangre, ecografía, resonancia magnética, rendimiento orgánico, etcétera, etcétera, puede recuperar capacidad funcional. Un pequeño ejemplo, un enfisematoso
donde, o sea, el que va teniendo dificultades respiratorias. Sí, sí. El pulmón tiene, como dije antes, 60-70 metros cuadrados. Hasta 15 metros más o menos podemos hacer, 15 metros cuadrados podemos hacer una vida normal, sin 25, el 20%, bueno, podemos vivir sin correr ni nada. Pero si yo a ese individuo le mejoro la calidad de la oxigenación, le mejoro la digestión para que su diafragma pueda bajar un poquitito, mejoro en un 10% su capacidad. Un 10%, más de eso muchas veces no se logra, es mucho, porque lo he mejorado en su capacidad funcional. Pero supongamos que una persona viene respirando normalmente con el 50% y yo lo mejoro el 10%, no va a notar nada, el 50 al 55%. Pero del 15, un 10% más lo va a notar, porque su capacidad y su calidad de vida va a mejorar. Y no nos olvidemos que nosotros, una de las cosas que se cree que me sacan sangre, me ponen sangre, es porque en medicina ortomolecular se emplea lo que se denomina quelación. Son sueros endovenosos nutricionales, o en muchos aspectos con sustancias que sustraen los metales pesados y evitan, no, la palabra evitar no, sino que postergan, mejoran la elasticidad de las arterias, y hasta en un 8, un 10%, con sustancias que están avaladas por la Food and Drug Administration desde el año 98, ¿no? Que es el ETA. Eso, ese elemento de quelación, ¿qué hace? Que en un paciente de 60, 65, 70, 80 años, así como envejecemos por fuera, también envejecemos por dentro, y nuestro aparato intestinal, la mucosa de intestino, parafraseando algunas situaciones hoy, el intestino tiene vellosidades intestinales. Primero hoy se ha puesto de moda el FAQ, ¿no? Sí. Primero sería la vellosidad de este tipo, después pasa al índice, después pasa al anular y después pasa al pequeño, donde al aplanarse la mucosa absorbemos menos elementos. Ese es un proceso progresivo que forma parte de la senescencia. Entonces, cuando tenemos que nutrir y tenemos que dar un aporte medicamentoso, cualquier medicamento que se da vía oral, un antibiótico, cualquier cápsula o medicamento que tomamos, va a tener una absorción entre un 30 y un 40% como mucho. Algunos hasta en un 10% se absorbe solamente. Entonces, cuando yo doy un elemento vía sanguíneo, esa dosis va directa. Entonces, es un arma muy importante para mejorar rápidamente a las personas con enfermedades degenerativas crónicas. Cuando ustedes atienden solamente, es decir, la gente que los visita, ¿es cuando está en una situación límite que quiere cambiarla? No. ¿O hay por ejemplo, Bien. la obra social dice, bueno, no, todos tienen que hacerse un proceso molecular, llamémoslo ortomolecular? Yo creo que eso sería una utopía. Sería prevenir a toda una sociedad en un mundo ideal, ¿no? Por supuesto, en un mundo ideal. Yo la primera cápsula empecé con esto, yo tengo 66, empecé a los 42 años. El domingo estaba jugando, hacía un año, parecía el tiempo que no iba, pero un mes y medio que no iba a jugar al tenis, cosa que me faltaba tanto, me parecía un año y medio. Entonces me encuentro con Ricky, le digo, mira Ricky, que es muy raro que juguemos, se juega mucho mejor, y le digo, vamos a ver la diferencia que hay entre tus 20 años, entre los tuyos y los míos. Me dice, ¿qué edad tenés? Digo, tengo 66. No importa. Yo justo tengo 46, vamos a ver. Y me iba ganando 4-0, la verdad. Pero en estas facilidades, donde uno cree, terminamos 4-4, yo muy cansado, dije, mira, me tomé el pulso, me faltaba el aire, él se mató de risa, porque quiso como que jugar al principio, me tiraba fáciles para hacerme correr, y le digo, terminemos acá, hay una amistad del grupo. En este aspecto, la edad, a eso iba, en la vejez no existe. Hay que quitarse la etiqueta de la vejez. De la edad. Hay que quitarse la etiqueta de la edad, porque debemos vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que queremos hacer y queremos de la vida. Entonces, en este sentido, vuelvo a repetir, aire, agua, alimentos, y no nos olvidemos del amor. El amor lo podemos colocar en muchos aspectos, en una relación, en una profesión, en un trabajo, etcétera, etcétera. El amor a los demás. Exactamente, por supuesto. Bueno, la calidad en la que uno se relaciona. Claro. Exactamente. Sin duda. ¿Cómo afecta económicamente o socialmente o a la familia? De repente que alguien de tercera edad va mejorando su calidad de vida y se va estirando
¿no es cierto? Y algunos de la familia dicen, bueno, ¿qué hago con el viejo? ¿Lo entierro? Es un tema... ¿Lo interno, lo entierro? ¿O el Estado mismo? Muy complejo en el mundo. Es un tema no solo de la Argentina, ni de ningún país, porque la cantidad de tiempo de vida se ha elevado y ahí en esa pirámide que antes estaba la juventud, después venía la clase trabajadora y después venía el cono, digamos, el vértice de la pirámide que era pequeño, se ha ido achicando la base, se ha ido, claro, lado del medio quedó igual y ahora en la actualidad casi estamos en un cuadrilátero, ¿no? O sea que hay la convergencia entre los que jóvenes, los que produce y que tienen que mantener a aquellos jubilados de 60 o 65 años en adelante y que viven hasta entre los 80 y los 90, es un tema muy complejo socialmente en el mundo. Por eso todas las cajas sociales, bueno, en junio estuve en España y tenían un drama con la cantidad de jubiladas y las atenciones, bueno, habían reducido a 600 euros mensuales la jubilación que le daban. 600 euros mensuales, me cabe porque lo sé, estuve con un matrimonio en charla durante 2 días y me explicaban los daños que tienen. Ahora, funciona, el PAMI, digamos, español funciona, tienen viajes muy baratos, todo eso funciona. En Europa las cosas están organizadas de otro modo, pero el drama de este tipo que tú haces es eso. Porque vive en la Argentina un problema, ¿no? Donde por eso lo que se estudia es prolongar. Los viejos están mal acá, ¿no? Por eso lo que se estudia es prolongar la actividad en el trabajo. O sea, tener claro, que no sea a los 65 que tenga que retirarse, que se retira a los 70, si tiene el trabajo, individuo con actividad. O por lo menos que después de los 65 de su retiro tenga otra actividad que sea de una, no sé, ayuda social, colaboración. Pero nosotros conocemos, ¿no? Muchos vemos por televisión y todo, empresarios que no tenían ninguna necesidad de trabajar y siguen produciendo. Sí, claro, son ejemplos a los 80, 82. Esa es la ambición. No, yo no creo que sea la ambición, ¿no? Porque ahí la ambición que justamente debemos tener personalmente, ¿no? Cuidado, porque la ambición no nos conduce a nada. Yo creo que es en el sentirse útil, el sentir que uno hace, quizás no perder el poder, etcétera. Pero ¿cuántos años? Tengo muchos pacientes. Yo la verdad me pongo la mano en el corazón porque tengo muchos empresarios que son un ejemplo de vida, que no quiero dar nombres porque son muy conocidos, pero que siguen trabajando para hacerse útiles y no tendrían. Tuve una charla con una persona muy conocida y muy importante la semana pasada. Dije, mira, vos la verdad no tenés, yo no necesito nada, pero si deja de trabajar se muere capaz, ¿no? Exacto, pero tengo esa es 25.000 empleados, por los cuales nunca despedí a ninguno y siempre los reubiqué y sostengo esto en mi trabajo, que es lo que yo empecé hace mucho y creé esto. Entonces, es el modo de vida como se da, ¿no? Yo lo veo a mi madre que tiene como muchos. Si llego a decirle edad acá después me mata. Pero, no la digamos, porque si no, no vas a poder empezar el próximo programa. Pero de todas maneras, lo veo que a su edad, bien avanzada, sigue trabajando, sigue produciendo, se mueve, y realmente parece joven. No hay que y tuvo 8 hijos, perdió 7 embarazos. O sea que ¿qué te parece? Mucho chico y mucha responsabilidad, y la verdad que a esta edad tiene una energía y una movilidad. Por eso es lo que uno lleva en el espíritu. Sí. El cuerpo es el envase, el espíritu viaja dentro nuestro. Tenemos que tratar las dos cosas, no desentendernos uno del otro. Claro. Alimentar el espíritu y cuidar el cuerpo para que nuestro espíritu se vaya desarrollando. El espíritu lo llamamos la personalidad, el intelecto, ¿no es cierto? Todo. Que nos vayamos desarrollando a lo largo de la vida y sentirnos útiles en la comunicación, en la relación, amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. Ese es mi... ¿Dónde atienden o dónde es la sede del instituto que ustedes tienen, ¿no? El centro? Bueno, justamente debido a un mandato de mi profesor de Brasil, que me ha dado la representación para la República Argentina, de su fundación, estamos en una transformación. Pero yo tengo un pequeño centro de 100 metros cuadrados y justo ahora, dentro de un mes, por eso el proyecto, ¿no? A los 66 años, que nunca pensé que iba a llegar a esto, nunca pensé que iba a ser esta especialidad, y cuando escuché hablar a alguien me deslumbró, comprendí que había otro tipo de medicina
y lo comencé a estudiar con mucha excitación, con lo cual no ha disminuido. Claro. Y nos estamos mudando a un centro o un consultorio de 300 y algo de metros para poder ofrecer, estar mucho más cómodos y dar clases a partir de abril del año que viene. Mucha gente está interesada en las clases. Yo creo que, viendo los colegas que estén interesados, más allá de la página, pero con todo cariño, el teléfono le doy el 48 25 4505. 4825 4505. Sí, le da la información de los cursos para médicos principiantes, y que va a ser en abril, y en junio para médicos avanzados. ¿Y página web tienen? Sí, www.hfcenter.com.ar. Bueno, www.hfcenter.com.ar. Doctor, la última preguntita, y no puede escaparse de esta, porque Cristina Kirchner gobierna todavía Argentina. Y bueno, hay algunas cosas que faltan, ¿no? De todos los elementos que usted dijo para una mejor calidad de vida. El hecho del amor, las relaciones, el estar bien, el que la quieran, el sentirse útil, el hacer el bien. ¿Ella necesitaría algún tipo de tratamiento? Yo creo que en lo gestual, si me permite, la he observado en la oratoria. Cristina es brillante como oradora. Sí. Es una mujer muy capaz. Las oscilaciones en el comportamiento debido al estrés. La adaptación al estrés es el mayor precio que pagamos en la actualidad en este estilo de vida. Cuando ha sucedido algunos síntomas, tanto anteriormente en su esposo, cariñosamente lo digo, yo creo que en el asesorar en personalidades, porque yo lo hago a determinado nivel, que vienen empresarios y políticos también, en el asesorar cómo deben sostener el equilibrio para que no se exteriorice el desequilibrio biológico, anímico, dinámico, las hipotensiones, las hipertensiones, la acidez, etcétera, etcétera. Eso siempre comienza con un pequeño desequilibrio biomolecular, como le expliqué antes. Entonces, si nosotros sabemos que si el ser humano, la repetición del error lo va a llevar a esto, entonces ahí prevenimos, aconsejamos y le damos un plan para que este equilibrio no se rompa. ¿Se entiende, verdad? Sí, y si se rompe, ¿cómo recuperarlo lo más rápido posible antes que llegue a la localización orgánica? Si yo sé que hoy con estudios genéticos que se pueden realizar, que cuestan más o menos $2.500 que se envían, el estudio genético en la predisposición a determinadas enfermedades, si yo sé que esa persona tiene esta predisposición y le hago un estudio biodinámico de su personalidad total, entonces yo le puedo aconsejar, no evitar, aconsejar para que determinados hechos no se produzcan. Y si se producen, tener la capacidad de recuperación la más rápida posible. Estoy hablando en el desequilibrio funcional. En general, la medicina clásica corrige las consecuencias. O sea, si hay una lipotimia, aumentamos la presión. Si hay una hipertensión, le damos un hipotensor. Si tenemos oscilaciones, actuamos sobre antidepresivos o tranquilizantes o inductores del sueño. La medicina ortomolecular estudia el proceso para que las consecuencias, intentar evitar que se produzcan. Y si se produzcan, o si se producen, que sean la menor cantidad o la menor intensidad posible, y corregirla lo más rápido posible para que no llegue al daño orgánico. ¿La bipolaridad se corrige también en esto? Yo creo que en la bipolaridad hay un estado de predisposición, y si existiera se puede corregir, porque hay tratamientos puntuales para la bipolaridad, ¿no? O sea, que está estudiado para tener una, digamos, si yo sé que tengo tendencia a la hipotensión, entonces voy a tener que tomar mis recaudos para que cuando hago un ejercicio intenso y me someta, como me ha pasado, o sea, de jugar por ahí 2 horas al sol, después sufrir las consecuencias de un desmayo, que yo fui el responsable, donde no hice lo necesario. Lo mismo podría, salvando las distancias, la bipolaridad es mucho más complejo si existiera. Hugo Francitti, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en 8910. La verdad que nos desasnó en un tema que estamos... Maravilloso. Yo creo que cuanto más se conozca sobre esto,
más se va a emplear. Y los médicos, cualquiera, porque ahí existe orden molecular en cardiología, en ginecología, el equilibrio de las moléculas del funcionamiento del cuerpo humano se puede aplicar a cada especialidad. Doctor, mil gracias. Bueno, gracias por la invitación. Lo vamos a tener pronto porque hay mucho para tratar, especialmente porque vemos algunas fallas en general, ¿no? Muchísimas gracias. No hay por qué. Hola, Lotito, mil gracias por acompañar acá. Gracias a ti porque he aprendido un montón de cosas hoy. Todos vamos aprendiendo, ¿eh? Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida, no se vayan. Hemos tenido la participación de Mario Caponeto, realmente extraordinaria la conversación con él y el punto de vista filosófico y también de lo que estamos viviendo aquí en la Argentina. Y después hubo Francetti, que también un poco lo que es, ¿no?, la parte interna del cuerpo, que también sufrimos como país también la parte interna, que es lo que nos afecta en general todos estos conflictos que estamos viviendo y que se nos van poniendo a medida que nos va pasando el tiempo. Yo les agradezco a todos. Creo que el hecho de acompañar acá el programa, pero creo que tenemos que hacer conciencia por el 8 de noviembre. Pasado mañana va a ser una fecha fundamental. Primero porque vamos a poder expresar nuestro descontento. Vamos a poder notar cuánta gente está descontenta. Podemos explicar de qué se trata nuestro descontento, porque es múltiple. Han logrado el gobierno kirchnerista, o digamos desde la democracia, cimentado todos los valores en la Argentina, nos han tergiversado todas las cosas, hemos pasado de mal en peor, nos han vulnerado moralmente, políticamente, socialmente, económicamente, han alterado todo el juego y estamos en una coyuntura en la cual estamos ya presionados, llega un momento que es como la tapa de una olla, en cualquier momento salta la tapa, va a estallar algo. Y esta manifestación, que se va a dar seguramente el 8 de noviembre, es muy importante porque es como soltar la tapa de la olla y empezar a aclarar las cosas, que no solo se pierde el miedo, que nunca tuvimos miedo. Los que tienen miedo son los que tienen la cola sucia. Nadie con sentido normal tiene miedo, por más que le vengan a buscar el pelo en la leche. Si uno no tiene miedo, le está logrando que el enemigo no junte el poder que le han otorgado tener. Y la verdad que eso es lo que ha ocurrido socialmente. Entonces, tenemos cuestiones muy importantes que rescatar, que es la voluntad. Un pueblo sin voluntad es un pueblo entregado. Un pueblo subordinado al miedo es un pueblo entregado. Un pueblo subordinado al odio también es un pueblo entregado al demonio. Y la verdad que la sociedad argentina es una sociedad católica, es una sociedad cristiana, una sociedad con futuro. Vinieron de todas las culturas del mundo a vivir aquí y todos vivimos en armonía, no tenemos los conflictos que tienen otros países. No tenemos los conflictos raciales, ni religiosos, no tenemos conflictos ni entre altos ni bajos, ni gordos ni flacos, ni negros ni blancos. La verdad que no tenemos conflictos. Tenemos los conflictos que nos imponen cuando alteran nuestro estado de vida, cuando alteran nuestra armonía. Y la verdad que la democracia última, lo único que se ha empecinado es en alterar nuestra armonía. Y esta alteración de la armonía es lo que ha provocado, ¿no es cierto?, que tengamos que reaccionar de estas veces cada vez que hay una oportunidad, porque la verdad que la gente está cansada. Así que bueno, espero que el 8 de noviembre sea un mensaje contundente. No sé si va a escuchar el gobierno, porque la verdad creo que no les importa. Pero no deja de ser un mensaje y no deja de levantar la voluntad del pueblo para expresarse como merece en lo que necesita, que es la contención, que es la seguridad, que es el amor, que es la tranquilidad, que es el futuro económico, que es el trabajo, que es el desarrollo, ¿no es cierto?, que es la salud, todo lo que necesita un pueblo para ser feliz. Es tan difícil darle felicidad a un pueblo, es tan complejo darle felicidad a un pueblo. ¿Por qué negársela si tenemos todos los recursos y todos los elementos para hacerlo? Esperamos que el 8 de noviembre sea un boom, que realmente sea un boom exitoso. Y si no, que sea el inicio de un boom sonoro. Los espero el próximo martes en Más 8910. Les agradezco a todos por acompañarnos. Gracias.
la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.